Dios le bendiga, Dios le guarde y le proteja. A los que están viendo esta transmisión, Pedro y me le habla, siervo de Jesucristo, para su gloria y su honra. Vamos a estar orando, presentando en las manos del dueño todopoderoso esta transmisión. Padre, no me asuste, gracias por te hemos metido una vez más a hacer esta transmisión para tu gloria y para tu honra. Pido perdón si un pecado en palabra, en hecho, pensamiento que pueda arrepentir y convertir. Me aparece esta transmisión para tu gloria y para tu honra, teniendo compromiso, responsabilidad, obligación, seriedad con Dios, con el eterno, con el reino de los cielos y la eternidad. La palabra que tú me hablar, esa voy a hablar y esa voy a decir, porque es justo obedecer a Dios antes que los hombres y es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. En el nombre de Jesús de Nazaret, amén. Amados, dándole continuidad al tema, textos que se malinterpretan de la Biblia. Vamos a, gloria a Dios, esperando a Dios que el celular no me traicione. Vamos a estar leyendo el libro de los Efesios, que no he terminado de dar la explicación contextual, capítulo 4, versículo 11. En nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Ok. Dice de la siguiente manera: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Parémonos aquí. Este término, y él mismo, aquí se refiere a Cristo, al Cristo ascendido y glorificado. Óigame, que confirió cada uno a una gracia. Aquí está hablando de Jesucristo, el mismo Cristo, personalmente hablando, quien resucitó al tercer día, quien venció al mundo, la carne, al diablo y a la muerte, quien pisó las 6 dimensiones, la tierra, el mar, el infierno, primer cielo, segundo cielo y tercer cielo. Ahora bien, dice, constituyó. Este término, constituyó, significa en su contexto bíblico que viene de constitución, donde se establecen las leyes, se establecen el poder legislativo, poder ejecutivo, legislativo y judicial. Pero en este término habla que el Señor establece los ministerios para la edificación del cuerpo de Cristo, no en un orden jerárquico ni en una competencia eclesiástica. Y dice, y a unos constituyó a unos apóstoles. Déjeme explicar la expresión que significa la palabra apóstol. Apóstol simplemente significa enviar en pos de sí. En el Nuevo Testamento se aplica a Jesucristo, quien fue enviado por Dios para salvar al mundo entero. Dios te bendiga, Luis Ramiro, Luis Acevedo Ramiro. Entonces, un apóstol, una de las cualidades que era que tenía que cumplir de un apóstol de ministerio, porque este término apóstol te está hablando de dos grupos, de ministerio y de oficio. Los apóstoles de ministerio tenían que cumplir algunos requisitos importantes: tener llamado de parte de Cristo, ser elegido por Cristo, haber visto a Jesucristo hasta el bautismo, haber sido elegido por él, también tener los 9 dones del Espíritu Santo como el apóstol Pablo, y ser pionero, fundadores de iglesia.
A eso es de ministerio. Ahora, los apóstoles de oficio simplemente siguen las secuencias de lo del ministerio. Aquí yo tengo que quiero compartir esta información que habla de bebé. Vamos a irlo al paso. El primer cargo en la iglesia fue aquel de los apóstoles de misterio. Un grupo pequeño, pero muy significativo. Estos fueron en primera instancia los 12 apóstoles. Ahora todos sabemos que Matías fue nombrado en lugar de Judas. Y fueron escogidos y entrenados y enviados por Cristo. Ahora el apóstol Pablo fue escogido por Cristo porque la historia dice que Matías fue apedreado, creo que fue en Jerusalén. No se sabe el tiempo que duró en su apostolado. No hay un registro bíblico ni histórico que lo registre. Ahora, aquí Pablo y varios otros fueron identificados como apóstoles de oficio, que fueron los colaboradores del apóstol Pablo. Está Bernabé, Hechos capítulo 14, versículos 14 y 17. Está Jacobo, que era el hermano del Señor, que fue pastor en Jerusalén, quien escribió la epístola de Santiago a las 12 tribus. 1 Corintios 15, 7. Y Gálatas 1, 19. Está Silvano, que era Sila. En Tesalonicenses 2:6 está Antrónico y Junias. Romanos capítulo 16, versículo 7. Todos tenían cosas comunes. Habían visto a Cristo resucitado y habían recibido su comisión directamente de él. Aquí está hablando de los apóstoles del misterio. Los apóstoles del misterio todos tenían dos cosas en común. Habían visto a Cristo resucitado entre los muertos y habían recibido su comisión directamente de él. Hechos capítulo 1, versículo 21 a 22. Y también hay dos que se me están escapando, que fueron Tito y Timoteo, apóstoles de oficio. Estos apóstoles de misterio, estos daban el testimonio de Cristo e instruyeron a los primeros cristianos en las enseñanzas de él. Cristo había enseñado por medio de parábolas, todo sobre el trigo, la cizaña, sobre la moneda perdida, y todas las enseñanzas en 3 años y medio. Sobre los labradores malvados, sobre también sobre la parábola de los simientes. Y aquí dice, fueron los primeros maestros de la iglesia del primer siglo. O sea, que los apóstoles de ministerio fueron los maestros de la iglesia primitiva. Sus enseñanzas dieron sustancia a la fe de los creyentes y por consiguiente contribuyeron a la formación del cuerpo doctrinal de la iglesia. Aunque pocos ellos tuvieron la autoridad y la responsabilidad de guiar la formación de la iglesia naciente. Los apóstoles de ministerio, los únicos que tenían, después que recibieron el bautismo del Espíritu Santo, los únicos que tenían la autoridad de imponer las manos fueron Pedro, Juan y el apóstol Pablo. Por algo dice la Biblia que no poner la mano con ligereza, que eso casi no se enseña. Ahora bien, vamos a explicar qué significa la palabra profeta. Voy a tratar de no ser muy extenso. Profeta, aquel a quien Dios reviste de su autoridad para que comunique su voluntad a los hombres. Y aquí dice, y los instruya, que anuncie su integridad de valor moral y calidad de sus enseñanzas. Todo profeta era un hombre de que oraba y recibía revelación de parte de Dios en lo secreto, y que no tenía pelos en la lengua. Lo que Dios le hablaba, lo que Dios le mandaba hablar, era lo que decía.
Pero aquí en este contexto, cuando habla de profeta, ya pluralizando, está hablando de dos grupos, Antiguo y Nuevo Testamento. Observen la explicación que voy a dar. Los profetas en su segundo cargo en la iglesia primitiva fue de los profetas. Los profetas fueron, pues, para no anotar, voy a ver cómo yo acerco el aparato. Ok, que los profetas fueron aquellas personas inspiradas que no solo predijeron acontecimientos de parte de Dios, que Dios le reveló a ellos expresión contemporánea a la voluntad de Dios. Fueron ambulantes, itinerantes entre las iglesias. Similar, aquí está hablando de Antiguo y Nuevo Testamento. Fueron los voceros de Dios que habían recibido su palabra por revelación y que hablaban bajo la inspiración del Espíritu Santo. Estos son mencionados en Efesios 3:5. Mira aquí, por ejemplo, Efesios 3:5. Y el misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y a los profetas por el Espíritu Santo. Los apóstoles, aquí está hablando de apóstoles de ministerio, oficio, pero más de ministerio, y apóstoles y profetas del antiguo, apóstoles de ministerio y profetas de ministerio, que eran hombres de Dios. Si usted ve que jalo mucho, es que estoy leyendo algo. Pero sí, mire, vamos a ver qué dice aquí. Aquí habla que los apóstoles, como aquellos que durante la vida formativa de la iglesia, concretaron la revelación divina como dada en Cristo Jesús y dieron orden a la enseñanza de ella. Fueron hombres y mujeres santos, escogidos por Dios para hablar su nombre bajo el impulso del Espíritu Santo. Su papel era igual a los apóstoles. Fueron los años formativos de la iglesia, mientras esta todavía no tenía los escritos que componen el Nuevo Testamento. Y aquí dice algo con mucho sentido, que decía: estos dos oficios parecen haber sido limitados a la primera generación de cristianos. Poco a poco disminuyeron en importancia e influencia y eventualmente desaparecieron de la página histórica de la temprana iglesia. Al comienzo de la iglesia del primer siglo funcionaban los primeros dos, pero gradualmente y con el paso de la historia fueron desapareciendo. Aquí lo que está hablando, algo cierto, que eso fue desapareciendo a medida que la iglesia se fue creciendo, y también fue creciendo la persecución. Nada más hay apóstoles de oficio y profetas de oficio, simplemente. Vamos a ver. Y aquí dice algo interesante. Hay tres razones por cuando los profetas fueron perseguidos y entre los primeros en morir por su fe. Se convirtieron en problemas para la iglesia y el ministerio fácilmente se prestaba al abuso. Otra aplicación para tener validez también: estos dos cargos se cumplieron en su misión inicial a establecer la iglesia y solidificar su doctrina durante el primer siglo, antes de que existieran los escritos del Nuevo Testamento. El hecho que esto surgió la necesidad de otros oficios que perpetuaran lo que ellos habían comenzado. Hay otro texto en la Biblia, porque la iglesia de Cristo no solo había apóstoles. En Antioquía, en Hechos capítulo 13, déjeme leerlo aquí. Dios bendiga a los que se están conectando, esperando es Dios que el celular me ayude. Voy a ver si este celular me ayuda.